terminando este verso 2, hay un par de frases que llaman nuestra atención refiriéndose a Dios, nuestra relación con Dios. Recordemos nosotros que en este primer capítulo, sobre todo, o en los primeros dos capítulos, encontramos nosotros parte de nuestra identidad, la identidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, en este aspecto o en ese sentido, al nosotros leer la frase de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, debemos entender que Dios y el apóstol Pablo aquí están tratando de arraigar en nuestra mente y en nuestro corazón una identidad también, una identidad como hijos y una identidad como siervos de Jesucristo, hijos de Dios, siervos de Jesucristo. Una combinación interesante. ¿Por qué? Porque nosotros miramos este asunto de ver a Dios como Padre y generalmente viene a nuestra mente una idea de la paternidad humana, ¿sí? En donde por lo general o por regla el padre ama al hijo, lo cuida, lo protege, trata de ver por él. En un sentido, la relación de padre e hijo es vista como una relación de cuidado, de protección, de ayuda, de soporte y todo esto. Ahora, desafortunadamente nosotros encasillamos a Dios en ese concepto. Encasillamos a Dios en un concepto en donde como hijos nos hacemos beneficiarios solamente de la relación. Nos hacemos beneficiarios del cuidado, de la protección, de la provisión, de todo aquello que deseamos como hijos de parte de Dios. Y si bien es cierto, Dios sí se encarga de todos esos detalles, Dios sí está al pendiente de nuestra vida para proveer, para suplir, para fortalecer, para cuidar y todo lo que nosotros necesitemos. En realidad la identidad como hijos va más allá del simple hecho de vernos beneficiados, vernos favorecidos por Dios. Entonces vamos a ver el día de hoy precisamente cómo es esa relación que Dios desea tener con nosotros como Padre, ¿sí? En el caso de Dios, y como Señor, en el caso particular de la persona de Jesucristo. Son la misma persona, ¿sí? La Biblia nos enseña que Dios tiene una manifestación en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Leemos nosotros lo que dice la Escritura ahí en Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si lo leemos nosotros en el idioma original, diría algo como esto: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? Y cuando usa esta palabra Elohim, Eloheinu, es una pluralidad, la pluralidad de nuestro Dios, una sola son. Eso es lo que está tratando de decir. Y aquí nosotros vemos parte de la pluralidad de Dios manifestada en la vida del creyente, el Padre y el Hijo. Y generalmente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar mucho esta relación, esta combinación, el Padre y el Hijo revelándose y manifestándose a la vida del creyente. Y aquí el asunto tiene que ver con la paternidad y tiene que ver también con el señorío de Jesucristo. Bien, vamos a ver, la palabra Padre en el idioma original, en el griego, en este caso se utiliza la palabra pater, ¿sí? El vocablo 3962. ¿Qué significa la palabra pater? La palabra pater, ¿sí?, significa generador o ancestro, masculino, lógicamente. En ese sentido, por eso significa padre, progenitor, el que da origen a una familia. Es decir, aquí nosotros miramos que cuando se habla de pater, se está hablando de aquel que dio origen a una familia. Cuando nosotros hablamos de hijos de Dios, estamos hablando de aquellos que tienen una relación particular con Dios, que son engendrados. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1:11, ahí en el Evangelio dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Lógicamente su pueblo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido por Dios. Dios había determinado que salvaría a Israel enviando un Mesías.
Desafortunadamente para Israel, de acuerdo al plan establecido por Dios, ellos no escucharon el mensaje, la invitación de Dios para que pudieran precisamente venir a formar parte de ese plan perfecto de Dios en la familia escogida por Él. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito para ser hechos hijos de Dios? Dice aquí, creer en su nombre. Y entonces les da el derecho, la autoridad, la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros, de acuerdo a este verso, preguntamos, ¿quiénes son aquellos que pueden llamarse a sí mismos hijos de Dios? Tenemos que responder lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que aquellos que pueden ser llamados hijos de Dios son aquellos que han creído en Él. Oye, pero entonces toda la humanidad, toda la gente, todas las personas que viven en este mundo no son hijos de Dios. No, de acuerdo a la perspectiva de la Biblia, de Dios mismo, no. Todo mundo puede sentirse hijo de Dios, pero de sentirse a ser hay una gran diferencia. Vamos a, dice el verso 13, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, para formar parte de la familia de Dios, para ser un hijo de Dios, no se involucra la voluntad humana. Sola y exclusivamente lo que se involucra en esta situación de ser hecho hijo de Dios es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es lo único que cuenta aquí. ¿Por qué razón? Porque es Él precisamente el que nos adopta, el que nos adquiere, ¿sí? Dice, vamos rápido a Efesios 2, verso 19. Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, dice el texto, ahora ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos, ya no somos extraños, ¿sí? No somos invasores, no somos personas desconocidas, sino somos conciudadanos de los santos. Y dice el texto, miembros de la familia de Dios. ¿Cómo? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de entender aquí? Aquí debo de pensar y entender el hecho de que Dios por su amor me ha adoptado. Dios me ha sacado de todo lo que implica estar alejado de Dios, ¿sí? Y me ha adoptado, ha tomado la decisión de hacerme su hijo, de hacerme un hijo de Dios, no por mi voluntad, porque a veces nosotros decimos, yo decidí aceptar a Dios como Padre, decidí aceptar a Jesucristo. Eso crees tú. Pero la Biblia dice y enseña otra cosa. ¿Qué es lo que la Biblia dice y enseña? Es que por la voluntad de Dios, tú te acercaste a Dios. Por la voluntad de Dios, tú veniste a conocerlo a Él. Por la voluntad de Dios, tú y yo, de una o de otra manera, pudimos abrir nuestro corazón, o mejor dicho de una mejor manera, Dios abrió nuestro corazón para que le conociésemos, para que nosotros pudiéramos venir a Él. Fíjense lo que dice la Escritura ahí en el libro de Gálatas. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y vamos a ver a partir del verso 1. Dice así:
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, antes de que nosotros conociésemos a Jesucristo, antes de que nosotros fuésemos hechos de una forma clara, contundente, hechos hijos de Dios, vivíamos en una situación de esclavitud en el pecado, aunque ya había una determinación sobre nuestra vida de que formaríamos parte de su familia, es decir, de un señorío. Ahora dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjate, dice aquí el texto que recibimos la adopción y usa ese término. ¿Por qué razón? Porque es un término que a nosotros nos permite darnos cuenta de cuál es la realidad de nuestra situación o cómo fue que llegamos a ser hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios por el medio de la adopción. Yo te pregunto una cosa, un niño, ¿sí? En este caso, naturalmente hablando, ¿puede decidir qué padres lo van a adoptar? Desafortunadamente no. Un niño no puede decidir. ¿Sí? Una persona que desea adoptar a un hijo, a un niño, a una niña, ¿sí? Tiene que meter una solicitud, tiene que atravesar toda una serie de cuestiones, investigaciones, exámenes y todo un viacrucis, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del caso, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Pueden tener esa opción de adoptar a alguien. ¿Quién tomó la iniciativa o quién toma la iniciativa en la adopción? ¿La toma el hijo o la toma el padre? La toman los padres, ¿sí? Y aun cuando el niño, aún tal vez algunos no han nacido, él no sabe si es el caso de un bebé, ¿sí? Me tocó escuchar el caso de alguien que llevaba 3 años orando por un hijo que iba a adoptar, ¿sí? Y después de 2 años y medio le dijeron que había una posibilidad de adoptar un bebé. Él estaba orando por ese niño desde antes que el niño siquiera fuera concebido, siquiera naciera, ¿sí? Y entonces, llegado el momento, pudo adoptarlo. La iniciativa completa la tiene el padre. El hijo no tiene ninguna injerencia en el asunto. Y así funciona espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, la elección no la hacemos nosotros. La elección la hace Dios. Y precisamente por eso nosotros debemos de sentirnos no solo privilegiados, bendecidos, favorecidos, porque Dios nos eligió, nos escogió. Platicaba en la mañana el caso de alguien, 2 hermanitos, que uno de ellos era adoptado. Ya saben, esos pleitos y disputas entre hermanos, ¿sí? Entonces el hijo natural le dice al otro: sí, pues tú eres adoptado. ¿Sí? Y yo sí soy hijo. Sí, pues contigo no tuvieron opción y a mí me escogieron. ¿Y sabes qué? Lo dejó sin palabras al otro, ¿sí? Porque le dijo: contigo no hubo opción, mano. Tú llegaste y tan. Sin embargo, a mí me escogieron. Se sentía él maravillosamente especial porque lo habían elegido. Y sabiendo que sus padres naturales no habían podido hacerse cargo de él. No sé cuál fue la situación, si porque no pudieron, no quisieron, no lo sé. Pero la realidad es esa. Y él se sentía mayor y superior y privilegiado por encima de su hermano natural, porque él había sido elegido, porque a él lo habían escogido. Esa era la cuestión. Y sabes, de la misma manera nosotros debemos de sentirnos privilegiados de tener el Padre que tenemos. ¿Por qué? Porque nos eligió, nos escogió, nos rescató de una forma distinta, vana de vivir, para hacernos sus hijos. Eso dice la Escritura. Ahora, fíjate, continúa diciendo ahí el capítulo 4. Dice el verso 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, nosotros,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí entonces tenemos una palabra adicional que es Abba. Abba. Y dice, por el cual podemos nosotros clamar, Abba, Padre. La palabra Abba no es una palabra griega. La tenemos en nuestro diccionario griego. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, en medio de todo un texto griego. Pero el origen de la palabra Abba es caldea, es de lengua caldea, ¿sí? La lengua precisamente que era originaria de la región de Babilonia. Recordemos nosotros, los caldeos eran los que habitaban en Babilonia. ¿Cuándo fue que el pueblo de Dios adquirió esta lengua? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Recordemos nosotros, el reino del sur, conformado por 2 tribus, fueron llevados cautivos a Babilonia durante muchos años. Después de estar 70 años en el cautiverio, Dios decidió regresarlos. Pero dentro de ese periodo aprendieron lógicamente la lengua de los caldeos. Y ellos hablaban principalmente esa lengua, el arameo, que es la lengua de los caldeos. Entonces, Abba es de origen caldeo o arameo. Entonces, ¿por qué se desarrolló esta palabra, ¿sí?, dentro del pueblo judío? Ellos no usaban su lenguaje cuando estaban en la dispersión, cuando estaban ellos en el exilio, en el cautiverio. Entonces adoptaron, mejor dicho, esta palabra, que la palabra Abba literalmente significa padre. Pero tiene una connotación muy particular la palabra Abba. ¿Por qué? Porque además de que representa un carácter más íntimo, cercano, ¿sí? Por eso de ahí que algunos dicen que significa papito. Es como un diminutivo de padre. Tal vez podríamos nosotros decir que la combinación Abba Pater podría decirse que tiene un significado, ¿sí?, no etimológico, no literal de papito, pero sí refiere una intimidad mayor, ¿sí?, en ese sentido. Entonces, cuando nosotros leemos en la escritura que dice Abba Pater o Abba Padre en español, podríamos decir entonces que está tratando de enfatizar esa relación como cercana, como íntima, como profunda. ¿Sí? Esto aparece solamente en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar la otra, que es precisamente cuando Jesús la usa. Y Jesús la usa en un momento muy particular. Vamos a ver, está en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Jesús está en el huerto de Getsemaní. ¿Qué va a suceder esa noche? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede esa noche? Es entregado. Esa noche Jesús es apresado, es llevado delante del concilio, es trasladado de un lado a otro, ¿sí?, de romanos, judíos y todo esto, y griegos y todos los que están envueltos en este asunto. Es golpeado, comienza su martirio, comienza el momento difícil. Jesús sabe que después de esta noche todo es cuesta abajo, simple y sencillamente para llegar al momento culminante por el cual vino a esta tierra, morir en la cruz del Calvario. Él sabe que en ese momento, cuando Él esté en la cruz del Calvario, va a suceder algo que definitivamente le parte el corazón, le angustia en gran manera. Y es el hecho de que por primera vez en la historia de su existencia, en la historia de su vida, va a estar separado de su Padre. Recordemos nosotros las palabras de Jesús ahí en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. En arameo
que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que a Jesús le angustia. Eso es lo que Jesús no quiere que suceda, pero que sabe que tiene que suceder. Y está él ahí en Getsemaní y dice la escritura que entonces él estaba orando. Verso 34, le dijo a sus discípulos: estoy muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Pater, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Estoy leyendo otra versión. ¿No es la buena? Es que me sonó raro. Pero sí, no, es la misma. Ok. Y entonces Jesús está aquí en este momento, él tratando, ¿sí?, de enfrentar ese momento, de enfrentar esa circunstancia donde pueda él encontrar ese soporte, ese apoyo. ¿Hay otra manera? ¿Hay otra manera? ¿Qué le angustian los golpes? No, no le angustian los golpes. Sus manos perforadas, no, tampoco. Aunque sabe que va a sufrir, aunque sabe que le va a doler, aunque sabe que cuando los clavos aquellos penetraran su mano iba a gritar, porque era un ser humano como tú y como yo. Si no creas que Jesús, sí, clávale más profundo, no duele. No, le dolió. Y cuando le golpearon y le azotaron, su espalda se rasgó y le dolió como te dolería a ti, como me dolería a mí. Ese sufrimiento fue real, lo vivió, lo experimentó. Por eso no pudo cargar la cruz, por eso no se podía quedar en pie, por todo lo que sufrió. Pero eso no le angustiaba, eso no le preocupaba. Lo que le preocupaba era que iba a perder por un momento la comunión con su Padre. Y entonces él le dice: Abba Pater, que no pase eso. Y ese Abba Pater lo expresa en un momento, en el momento más íntimo que podemos nosotros mirar, que tuvo Jesús con su Padre aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó a los discípulos y les dijo: vengan, ayúdenme a orar? No, los dejó allá. Él quería tener un momento a solas con Dios, un momento a solas con su Padre. Jesucristo por su muerte nos permitió ingresar a la familia de Dios. Al creer en Él, en su sacrificio, identificarnos con Él, arrepentirnos de nuestros pecados, llegamos a ser parte de la familia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. Pero ahora Él, dentro de todo lo que desarrolló en su vida y la forma en la que vivió delante de su Padre, nos quiere enseñar cómo es que la relación debe de ser entre nuestro Padre y nosotros. Y Él en todo momento tuvo una relación cercana, perfecta, profunda con Él, ¿sí? Pero eso es precisamente lo que Abba Pater implica. Una relación cercana, muy profunda, íntima, donde no hay ningún obstáculo ni nada, todo es transparente. Él ahí le abre su corazón. Bien pudo haber dicho: Señor, mira, voy a obedecer, porque él sabía que era lo que tenía que hacer. Sin embargo, con esa expresión, Abba Pater, le abrió su corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que podemos hacer nosotros con Dios. O sea, ¿por qué? ¿O acaso se escucha la voz de Dios diciéndole: ¿qué pasó, Jesús? ¿Por qué dudas? No estaba dudando. Estaba queriendo que no sucediera esa separación. No hubo duda en Jesús para ir a la cruz. Le dolía esa parte y abrió su corazón y se lo dijo a su Padre. ¿Sabes? Dios quiere eso. Que quiere que nuestro corazón esté abierto completamente, pero no porque Él conoce todas las cosas, no porque Él es omnisciente, no porque Él pueda penetrar en tu mente y en tu corazón y conocer lo más profundo de tus pensamientos, de tus temores, de tus incertidumbres, de lo bueno y hasta de lo malo que atraviesa por tu corazón o por tu mente.
sino la idea en ese sentido se trata de la iniciativa que tomamos nosotros para que eso suceda. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, Dios conoce lo que hay en nuestra vida, pero debemos nosotros precisamente tomar la iniciativa de buscar una relación en donde yo le abra, yo tome la iniciativa. Él ya tomó la iniciativa para salvarme, ahora me toca a mí para establecer una relación profunda, directa, íntima, cercana con Él, como mi papá, como mi padre, no a la usanza humana, no de la manera en la que el mundo se relaciona con su Padre terrenal, sino de la manera más profunda. Yo te pregunto una cosa: ¿tu papá sabía todo lo que tú hacías y todo lo que tú sentías? No, pero por supuesto que no. Claro que no. Pero para nada. Dios nos libre, decía yo. Claro, ¿por qué? Pues porque no éramos perfectos, porque teníamos nuestros asuntos, nuestros detalles. Y siempre la pregunta de los amigos: ¿y ya saben en tu casa? Claro que no, son los últimos que se enteran. Y a veces nosotros en ese sentido, ¿sí? Con Dios, mira, Él lo sabe todo, pero a Él le gustaría que tú llegaras y le contaras y le dijeras y abrieras tu corazón, porque eso denotaría el concepto y la forma en la que tú lo miras a Él. Y no solo eso, sino eso te permitiría a ti ser consciente de su paternidad, de su cuidado, de lo que Él es. Fíjate, hay otro ejemplo. Vamos a ver lo que sucede en Juan 11. Juan capítulo 11. Lázaro ha muerto, Marta y María están tristes, desconsoladas, enojadas. Y le dicen a Jesús, verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, tú piensas que le estaba diciendo: híjole, Dios, reconozco tu grandeza, y si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. No, era un reproche. O sea, le mandaron a avisar que Lázaro estaba enfermo, ¿sí o no? Si leemos atrás el contexto, le fueron a avisar: Lázaro está enfermo. ¿Y quién fue? Pues sus hermanas. Y entonces, ¿Jesús qué hizo? Nada, siguió su camino. Y hasta que murió, regresó. Y entonces llega la hermana y le dice: mira qué lindo, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no muere. ¿Por qué no viniste? O sea, ¿qué voltea a Jesús y le dice: cállese, irreverente, profana? Y no, claro que no. ¿Por qué? Pues porque le está abriendo su corazón. Y eso Dios nunca lo desprecia. Nunca. Sea lo que sea. Dios sabe que estamos enojados, ¿sí o no? Dios sabe que estamos emberrinchados con algo. Dios sabe que estamos como estamos. ¿Por qué? Ay, Dios mío, lindo y maravilloso. Y por atrás pensando, no. Llega con Dios como es el asunto. Y entonces dice Jesús, verso 33, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: mira cómo le amaba. Entonces, verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿A qué hora oró? ¿En qué momento sucedió? Yo no sé si camino al sepulcro oró y dijo así en silencio, en voz baja: oye, échame la mano, mira, tengo aquí el asunto de mi amigo. No lo sé. Yo no sé si lo hizo, es más. Pero aquí él está consciente y él está en algo cierto. Sí, Dios ya me oyó. Dios ya sabe lo que necesito. Dios ya sabe. ¿Qué dice la Biblia? No está aún la palabra en tu boca, ¿y qué? Dios ya la conoce. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes se las pidan. Pero le gusta que se las pidan. Y fíjate lo que hace Jesús. Mira, le dice a su Padre, levanta las manos, los ojos al cielo, y dice: Padre, gracias, porque ya me has oído. Y entonces todo el mundo dice: ¿de qué le oyó? ¿Y a qué hora pidió? ¿Tú lo oíste? No, yo no. Entonces, denotando y exhibiendo una relación profunda, íntima, cercana entre él y el Padre. Y dice el verso 42: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, ¿y qué sucedió? Pues lo que él pidió. ¿Qué pidió? ¿A qué hora lo pidió? No lo sé, pero sucedió. Esa relación profunda, cercana, donde tú ves a Dios no solo como Padre, no solo como un pater, como el que te originó y el que te metió a la familia de Dios, sino como Abba Pater. Una relación así profunda, cercana, íntima, donde hay un entendimiento, donde hay un conocimiento, donde hay hay algo que llega al punto de desarrollar un conocimiento mutuo, no solamente de Dios, sino tú de Dios, de que ya sabes cómo actúa Dios, ya sabe cómo eres, ya sabe cómo vas a reaccionar, ya sabe de una u otra manera qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque hay una relación profunda, íntima, donde uno escucha al otro, donde platican, donde hablan, donde ríen, donde juegan, donde hacen todo. Hay una convivencia. Esa es la relación que Dios quiere, una relación profunda de conocimiento, de pasar tiempo juntos. Esa es la realidad. Y sabes, Dios en su palabra nos enseña, nos dice, nos muestra el deseo de Dios precisamente para que nosotros le conozcamos de esa manera, para que nosotros podamos tener esa relación perfecta, profunda con nuestro Padre Celestial. Y esto solamente es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo lo hizo posible, nos acercó a Él, pero ¿sabes una cosa? Ahora, la idea es que tú lo conozcas y desarrolles esa profundidad de relación con Él para llegar a poder decirle: Abba, Abba Pater, papito, papi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes ser un hijo de Dios y puedes haber sido salvo y rescatado de tu vana manera de vivir, pero ahora estás en un camino, ¿sí?, en donde este camino se llama la vida eterna. Y Jesús dijo en Juan 17, verso 3: en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, el que tú has enviado. Por eso este asunto de conocer a Dios como Padre y a Jesús como Señor tiene mucho que ver con cómo nos movemos aquí en la tierra. Fíjense cómo en este asunto, vamos a ver qué dice Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 tiene mucho que ver
lo que nosotros o cómo nos vemos o qué posición tenemos delante de Dios como hijos. Verso 30, verso 30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esta es la característica de Jesús, ¿sí? Y él sabía que venía a hacer la voluntad del Padre. Y en todo momento exaltó, levantó su posición como hijo, ¿sí? Como dependiente del Padre. Vamos a seguir leyendo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos, ¿sí? Y verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, fíjate, Jesús no solo se sentía hijo de Dios, era hijo de Dios. Jesús no solamente tenía una relación con el Padre cercana que podía decirle Abba Pater, sino Jesús, dice el texto, demostró que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hacía las obras que el Padre le mandó a hacer. Entonces, aquí es donde pasamos a la segunda etapa o a la segunda parte del asunto. ¿Por qué? Soy un hijo de Dios. Me he incrustado en la familia de Dios, o Dios me ha incrustado en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Puedo tener una relación personal, directa, íntima y cercana con Dios, en donde Dios me conoce, yo lo conozco, nos conocemos y caminamos juntos en una relación profunda, íntima, fuerte, poderosa. Ahora, yo tengo que vivir y tengo que moverme en este mundo con esa identidad. ¿Cómo voy a mostrar la identidad que tengo como hijo de Dios? Así la voluntad del Padre. Y por eso Pablo le dice a la iglesia, dice, por gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, pero también del Señor Jesucristo. Y fíjate, la palabra Señor en el griego es la palabra griega Kyrios. La palabra griega Kyrios con K, ¿sí? Significa aquel a quien una persona o cosa le pertenece, sobre el que tiene el poder de decidir. También llega a significar maestro o señor. Entonces, Kyrios no es otra cosa sino amo. Quizá una mejor traducción sería amo, soberano de algo o de alguien, es decir, el que no pide ninguna opinión respecto a algo, toma decisión y determinación sobre lo que le pertenece sin entregar cuentas a nadie. En el mundo romano el Kyrios era el César. César no le entregaba cuentas a nadie, aunque existía el Senado y existían otras formas representativas de gobierno y el sueño aquel de Marco Aurelio de la democracia y todo aquello. El César era el déspota, era el Kyrios, era el que gobernaba y señoreaba sobre todos. Ese es el concepto. Ahora trasladado a nosotros como hijos de Dios y como siervos de un Kyrios llamado Jesucristo, tiene forzosamente que afectar nuestra forma de vida. Jesús dijo: yo no hago ni doy testimonio de mí mismo, ni hago las obras por mí mismo, sino que hago lo que el Padre me ha enviado a hacer. Fíjense, nos saltamos hasta el 43 de Juan 5 y dice así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis.
¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús dijo claramente: sí, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre del Padre. Y desafortunadamente ustedes no me reciben. Vamos adelante ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 13. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué es esto? Miren, Jesús dice: dicen que yo soy maestro. Pues sí, no solo soy maestro, soy Señor. Dicen bien, porque lo soy. Ahora, si yo soy su Señor y su maestro, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Jesús les dijo: hacer lo mismo que yo hago. No es mayor el siervo que su Señor. No es mayor. Ahí Jesús nos está diciendo: ¿de qué privilegios crees que gozas si eres tú el siervo? O sea, el maestro, el Señor, hizo cosas por los demás. Caminó, predicó el reino, anunció el reino, oró por los enfermos, expulsó demonios, sanó a los enfermos, hizo misericordia, le dio de comer a la gente, a las multitudes, hizo todo lo que leemos en las escrituras que hizo. Y entonces le dice a aquellos que dicen que es su Señor: ¿cuál es tu responsabilidad como siervo mío, como seguidor mío? Tu responsabilidad no es menos que eso. Tu responsabilidad no puede ser menor que eso. ¿Por qué? Porque el siervo no es más que su Señor. Y entonces, ¿dónde está la imitación de nuestra vida de lo que Jesús hizo? Dice el 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si experimentáis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Sí? Si eres capaz de experimentar esto, de poner en práctica esto, bienaventurado serás. No hay forma que nosotros podamos excusarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó el ejemplo claro y nítido de lo que tenemos que hacer. La evidencia clara y contundente de que somos hijos de Dios, de que somos siervos de Jesucristo. No puede haber una disociación de esos dos términos. Eres hijo de Dios, eres siervo de Jesucristo. Esa es la realidad, porque eso fue lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Manifestó su carácter de hijo de Dios, manifestó su carácter de siervo de Dios. Y sabes, nos dice: ejemplo les he dado para que ustedes sigan mis pisadas. Y esa es la realidad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Encuentren su identidad.
como hijos, pero como siervos también de Jesucristo. ¿Por qué nos movemos en un mundo que nos lastima, que nos hiere? ¿Por qué vivimos atemorizados? ¿Por qué vivimos amedrentados? Porque nos hemos olvidado de nuestra identidad como hijos, como siervos de Dios. ¿Por qué vivimos afanados por todas las cosas materiales, preocupados por el día de mañana? Porque nos hemos olvidado de nuestra identidad como hijos y como siervos de Jesucristo. Jesucristo fue claro. Claro fue precisamente con aquellos que quisieron seguir sus pisadas. Él no engañó a nadie. Él nunca le dijo: no te preocupes, la vida cristiana es maravillosa, es color de rosa, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Él nunca engañó a nadie. Él no le dijo a nadie: sean mis discípulos y se van a llenar sus alforjas, van a traer camello nuevo. Nunca dijo eso. Nunca le dijo a la gente: vas a ser famoso, reconocido, vas a ser grande. No. Lucas 9:23. Esto es lo que Jesús dijo. A todos les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se oye fácil seguirlo a Él así. Mira lo que dice el 57 en el mismo Lucas 9. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, después de todo lo que escuchó y vio ahí, le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Voltea a Jesús y le dice en el 58: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ¿por qué? O sea, ¿puedes tú pensar que Dios te ofrece bienestar económico, seguridad, confort para tu vida? No. El que te diga eso, que el evangelio ofrece eso, te está mintiendo, te está engañando, te está diciendo mentiras. El que te dice que estando en Cristo tus problemas se van a acabar, que tus necesidades van a ser suplidas, te está mintiendo. Jesús le dijo a los que los querían seguir: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? Vamos. Otro se acercó en el 59 y le dijo: sígueme, le dijo Jesús. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino. La familia, los intereses, lo filial, con lo que estamos ligados en este mundo. ¿Sí? ¿Sabes? Dios te dice: si no puedes ni siquiera dejar eso, ¿sabes qué? No va por ahí. ¿Qué le dijo? No, voltea tu mirada donde debes, anuncia el reino. Siguiente verso. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuándo nos dicen eso? ¿Cuándo nos dicen que seguir a Jesucristo, ¿sí?, simple y sencillamente es ir en contra de todo? ¿Cuándo? ¿Sabes por qué? Porque nos hemos olvidado del mensaje, lo hemos diluido, lo hemos fragmentado. O sea, hoy en día, no, mira lo que Jesús quiso decir. Lo que Jesús quiso decir fue lo que dijo. ¿Por qué? ¿Por qué pensar de otra manera? ¿Qué hizo Mateo cuando se levantó de la mesa de los tributos? Dijo: déjame ir a entregar cuentas y ahorita regreso. Dice la Biblia, cuando Jesús le dijo: sígueme, conviértete en un seguidor mío, sigue mis pisadas, ve a donde yo voy. Dice: dejándolo todo, lo siguió. Cuando vio a Pedro y todos ellos ahí reparando sus redes, y les dijo: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres, les voy a dar una identidad nueva. ¿Qué hicieron? Dejaron sus redes y lo siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Esa es la realidad de Jesús como
Señor de nuestra vida. Dejándolo todo, le siguieron. Pero lo que hoy nosotros hemos hecho del evangelio es: me llevo todo lo que pueda, a lo mejor lo necesito. Mira, si tú no estás dispuesto a romper con el mundo, a romper con lo que tengas que romper, Jesús te dice: no eres una persona apta para el reino. No, simple y sencillamente no. Oye, pero que yo digo que soy cristiano, yo he sido. Mira, tú puedes decir lo que quieras. La Biblia nos enseña que nuestra identidad como hijos de Dios se manifiesta por medio de la obediencia al Señor. ¿Cómo puedo yo medir? ¿Cómo puedo yo saber que soy un hijo de Dios? Sencillo: ¿obedeces a tu Señor? El Señor Jesús es el Señor de tu vida. Él gobierna, Él domina. El interés de tu vida es agradarlo a Él, es honrarlo a Él. Te levantas cada mañana con ese pensamiento. O sea, cuando hay una tentación, cuando hay algo que quieres tú para ti mismo, para satisfacer tu carne, tus deseos, piensas en Él. Si eso es así, eres un hijo de Dios. Si no, asegúrate. ¿Por qué? Porque hoy, desafortunadamente, se nos dice que somos por asistir a una iglesia, por repetir una oración, por hacer muchas cosas. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios viven como vivió su Padre. Sed santos porque yo soy santos. Jesús le dijo ahí en Mateo capítulo 5: cuando ustedes hagan estas cosas, serán como vuestro Padre y serán llamados hijos de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Completad eso, y Dios nos llama a eso. Y por eso es tan importante que recobremos y recuperemos nuestra identidad como hijos, como siervos de Dios, porque de esa manera vamos a vivir de una forma diferente, distinta, y vamos a enfrentar la tentación, el pecado, las pruebas, la dificultad de una manera diferente. Pero si entramos todo esto y enfrentamos todo esto con la religión en la cabeza y en el corazón, no la vamos a librar. Vienen días malos. Vivimos un tiempo en donde el engaño es el común denominador. Aseguremos nuestro corazón. Pablo le escribía a la iglesia y le decía: examínate para ver si estás en la fe. Examínate para ver si estás en la fe. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, vamos a vivir como hijos. Pablo dice en otra parte: si en verdad habéis conocido, vas a vivir de otra manera. En esto conocemos los hijos de Dios, en que se aman los unos a los otros. En esto se conocen los hijos de Dios, ¿sí? En que guardan sus mandamientos. En esto, de esta manera sabrán que sois mis discípulos, dijo Jesús, en que guardéis mis palabras. Y entonces toda la Biblia está llena de eso. Está llena de versos, de verdades que nos dicen que tú eres un hijo de Dios por la forma en la que vives. Eso es lo que demuestra, evidencia que eres un hijo de Dios. No puedes ser hijo de Dios por tu esfuerzo. No puedes ser hijo de Dios por tu esfuerzo, por tus obras, por lo que tú hagas. Eres hijo de Dios por la gracia de Dios. Pero si eres hijo de Dios, vas a vivir como vivió el Hijo de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde, ¿qué podemos decirte, Dios? Los discípulos cuando escuchaban hablar, cuando te escuchaban hablar y les decías y te volteabas, y les decías: ¿quieren irse? Cuando los judíos les dijiste: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Quizá alguien preguntó: oye, pero ellos dijeron que creían en ti.
Sí, pero no viven ni actúan de esa manera. Mateo capítulo 7 nos narra la historia de algunos que en aquel día se acercarán a ti y te dirán: oye, hice esto en tu nombre, hice estas cosas, fui a la iglesia, es más, prediqué, eché fuera demonios en tu nombre, hice todas esas cosas en tu nombre. Tu respuesta será clara y contundente: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿A quiénes son aquellos que conoces? Aquellos que hacen tu voluntad, aquellos que viven de una manera diferente, aquellos que han decidido dejarlo todo, que han abandonado su vida, porque aquel que pierde su vida por causa de mí, dijiste, para vida eterna la hallará. Pero todo aquel que retiene su vida y que abraza su vida, la perderá. Tu palabra es clara, Dios, y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y hoy tenemos que hacer un examen claro de lo que somos. ¿Somos hijos? Ok. Por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Por el favor y la misericordia de Dios Padre, que envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar la deuda de pecado nuestra, somos hoy hijos de Dios. Gracias por eso. Pero ahora, ¿cómo vivimos? Señor, no hemos vivido como tú esperas. Lo tenemos que reconocer. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Pero Dios, hoy los que tenemos un testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, queremos vivir de esa manera. Queremos vivir, Dios, como hijos, pero también como siervos, como teniéndote a ti como Señor, como ejemplo. Queremos obedecer, que nuestra vida sea de obediencia, no por obligación, no porque tenemos que, no pensando que de esa manera vamos a llenar tu ojo y vamos a hacer lo que tú quieres. No, no hay forma de ir contra la naturaleza. Tenemos que permitir en esa comunión contigo que tu Espíritu vaya formando el carácter, la realidad de Jesús, la vida de Jesús en nosotros, moldeando nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro hablar, todo lo que somos, Dios, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios, no queremos ser de aquellos que se engañaron toda su vida pensando que tenían un lugar asegurado. No, Dios, queremos estar seguros hoy, Dios, de que somos tus hijos y queremos dar el fruto esperado de hijos de Dios en obediencia, siendo como tú, evidenciando las cosas, Dios, que decimos que creemos, Señor, con nuestra vida, con nuestros actos, con lo que vivimos, con lo que mostramos, Dios, sintiendo compasión, sintiendo amor por los perdidos, Señor. No juicio, no crítica, no condenación, amor, misericordia. Enséñanos, Dios, a vivir como hijos tuyos, como siervos tuyos en medio de esta generación maligna y perversa. Poder ir y anunciar el reino de Dios, poder anunciar el reino. El reino está cerca, el reino está a tu alcance. El reino de Dios está en Jesucristo. Pero Dios, ¿cómo iremos? ¿Cómo anunciaremos algo que no hemos experimentado? Danos hoy la certeza, danos hoy la seguridad a través de tu Hijo Jesús. Y danos la oportunidad de crecer en esa imagen de Jesús. Señor, habrá quien en esta tarde no tiene una seguridad. Habrá quien no tiene esa certeza en su vida, un testimonio claro y contundente de que es hijo tuyo. Pero hoy, a través de tu Espíritu, siente el llamado, siente el llamado de tu Espíritu, Dios, a venir a ti, a rendir su vida a ti, a dejar las tinieblas,
la oscuridad, a dejar esa soledad, esa tristeza, ese dolor y venir a la luz. Señor, en esta hora te pedimos por estas vidas que tú estás atrayendo a ti, para que a través del poder de tu Espíritu, Dios, en esta hora puedan, mi Dios, no solamente escuchar tu voz, sino responder al llamado de vida que estás haciendo a su corazón. Tu palabra dice: llegará el día cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Hoy tu voz, Dios, está llamando a los muertos para venir a la luz, para venir a la vida. Si tú estás escuchando el llamado de Dios, no lo dudes, ven a Él, abre tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, entrega el dominio y el señorío de tu vida a Jesucristo, decide vivir para Él, pertenecerle a Él. Señor, en cada corazón que por primera vez tiene este deseo real, genuino, auténtico, afirma su corazón, confirma tu llamado, Señor, y permíteles crecer en tu gracia para que Cristo sea formado en estas vidas. Y en aquellos, Dios Padre, que ya somos hijos, pero que no hemos vivido como tales, y mucho menos como siervos tuyos, hoy te pedimos la oportunidad de hacerlo. Hoy te pedimos, Dios, que nos permitas profundizar en esa relación contigo, en donde, Padre, como Jesús, el deseo único de nuestra vida sea agradarte a ti, sea obedecerte a ti, sea honrarte a ti. Y el estar lejos de ti nos produzca esa ansiedad, ese temor, esa incertidumbre. Mas tenemos tu promesa que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hoy, Dios, danos esa seguridad, esa certeza de vivir, Señor, identificados contigo como hijos, pero también como siervos, obedeciendo, imitando a Jesús, yendo, anunciando el reino de Dios a los perdidos. No permitas que nuestro corazón esté tranquilo, esté apático, esté ocioso. Danos la oportunidad, Señor, de vivir y experimentar la realidad de hijos y de siervos. Pedimos esto confiando plena y totalmente en la gracia que nos es otorgada a través de Jesucristo, porque solo a través del sacrificio perfecto es que nosotros podremos lograr estas cosas, no por nuestros medios, no en nuestras fuerzas. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no velas por la ciudad, en vano vela la guardia. Si algo de lo que hagamos lo hacemos en nuestras fuerzas, no tendrá ningún fruto. Será una emoción más, será un momento más emotivo en nuestro corazón, en nuestra vida, pero el fruto seguirá siendo amargo, pesado. No, Señor, queremos deleitarnos en la obediencia, queremos deleitarnos en la santidad, queremos deleitarnos en la integridad, queremos deleitarnos en la obediencia. Ese es el deseo de nuestro corazón. Sea tu voluntad cumplida y seas tú honrado, glorificado, levantado, en el nombre que es sobre todo nombre.